Hace exactamente 78 años, el ejército rojo avanzaba a toda velocidad hacia Berlín después de haber roto las defensas alemanas en el Vístula. Ante el colapso total del frente oriental y la amenaza a la que cada vez más estaba expuesta la capital del Reich, se tomó una de las peores decisiones posible y se nombró a Himmler comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula. Su misión era la de frenar el avance soviético e impedir por tanto que el ejército rojo se acercase más a Berlín. Con este nombramiento el líder alemán pretendía que Himmler cumpliese todas sus órdenes sin protestar, tal y como sí hacían los generales del ejército, y que aplicase medidas muy duras con sus propias tropas para que ningún soldado retrocediese hacia el oeste. Tal y como Hitler pretendía, su subordinado hizo todo lo que se le ordenó, pero no fue suficiente como para frenar el avance de Zhukov. Este gran contraataque que se produjo en la denominada como Operación Solsticio fue una de esas desesperadas órdenes que se dieron durante aquellos días y que a continuación vamos a analizar en profundidad. Todo comenzó cuando el día 12 de enero de 1945 los soviéticos atacaron en el frente del Vístula y rápidamente atravesaron las defensas alemanas. Este frenético avance por Polonia los llevó a situarse a tan solo 70 kilómetros de Berlín para principios de febrero. Sin embargo, esta penetración no se había realizado en toda la línea de frente por igual, y esto provocó que el flanco derecho del primer frente bielorruso que comandaba Zhukov quedase totalmente expuesto a un ataque alemán. Así pues, y ante esta situación, Zhukov se puso a debatir con sus generales cuál era la mejor decisión a adoptar. Las opciones que tenía era continuar hacia una Berlín que en aquellas fechas se encontraba desprotegida, tal y como quería Zhukov, o asegurar el territorio conquistado y consolidar sus flancos. Mientras esta serie de reuniones se estaba llevando a cabo, el día 6 de febrero Stalin telefoneó a Zhukov para preguntarle qué era lo que estaba haciendo. Una vez que el mariscal Zhukov le explicó la situación, Stalin le dijo que se dejasen de tonterías y que atacasen en dirección norte en apoyo del segundo frente bielorruso de Rokossovski. Además, en la retaguardia soviética quedaban resistiendo los alemanes en Curlandia y ahora también en Prusia Oriental. El general Guderian, que desde julio de 1944 era jefe del Estado Mayor General del Alto Mando del Ejército, llevaba muchos meses solicitando la evacuación total de Curlandia, solicitando ahora también que se mantuviese un corredor abierto en Pomerania, que permitiese la salida de las unidades alemanas que aún estaban en Prusia Oriental. Su intención era la de concentrar a todas estas tropas para lanzar un gran contraataque desde Pomerania en dirección sur, con el objetivo de seccionar las vanguardias soviéticas. Con esto se pretendía también frenar el avance soviético sobre Berlín, que los alemanes creían que era inminente. Por otro lado, Himmler se encontraba abatido por la situación y se encontraba ahora en el papel de tener que informar a Hitler continuamente de los fracasos que obtenía en el campo de batalla. Esto hizo que cada vez más fuese visto con peores ojos por Hitler, y su relación comenzó a enfriarse muchísimo. En un intento de ganarse la confianza del líder alemán y volver a obtener protagonismo, Himmler no paraba de hablar de inminentes contraataques que sus tropas llevarían a cabo, aunque sin especificar ninguno en concreto. Con esto llegamos a una reunión que se produjo a principios de febrero, en la que Guderian propuso lanzar esta ofensiva, para lo cual se requería evacuar Curlandia y Prusia Oriental. Debe creerme cuando digo que no es obcecación lo que me lleva a proponer con tanto empeño la evacuación de Curlandia. No se me ocurre otra manera que pueda quedarnos y acumular reservas, sin las que no tenemos esperanza alguna de defender la capital. Le garantizo que lo único que me mueve son los intereses de Alemania, le dijo Guderian a Hitler. ¿Cómo se atreve a hablarme de ese modo?, le gritó Hitler. ¿Es que yo no estoy luchando por Alemania? Toda mi vida no ha sido más que una larga batalla por Alemania. A partir de este punto, la conversación entre ambos fue haciéndose cada vez más tensa hasta que consiguieron calmarse y llegaron a la conclusión de que era la mejor opción que tenían. Sin embargo, esta operación se lanzaría con muchas menos tropas de las que Guderian había solicitado, pues no se aprobó la evacuación total ni de Curlandia ni de Prusia Oriental. De igual modo tenemos que indicar que de haberse aprobado, tampoco hubiese sido posible tener listas a estas unidades en Pomerania para que participasen en la ofensiva, pues el ataque se iba a iniciar de forma inminente. Guderian solicitó también que Himmler no fuese el comandante que dirigiese el ataque, y en su lugar propuso al general Benck. Himmler, por su parte, no era capaz de hacer valer su punto de vista y la situación le superaba por completo.
Él sabía que no contaba con suficientes hombres, munición o combustible para llevar a cabo la operación que se le exigía, pero no tenía más opciones que acatar la orden si no quería quedar mal con Hitler. En este momento Himmler aún contaba con la simpatía total de Hitler, y así quedó reflejado en la defensa que el líder alemán hizo con él cuando Guderian no paraba de insistir en que Himmler fuese suspendido de su cargo militar. La conversación fue la siguiente. Himmler se basta para llevar él solo el peso del ataque, afirmó Hitler. El Reichsführer de las SS no cuenta con la experiencia necesaria ni con un Estado Mayor lo bastante competente como para controlar el ataque sin ayuda. Por ende, es esencial la presencia del general Benck, contestó Guderian. No le permito que me diga que Himmler es incapaz de cumplir con su deber, terminó gritando Hitler. Finalmente, tras nuevas discusiones, Hitler terminó aceptando que Benck ayudase a Himmler en la dirección de la ofensiva. Sobre el papel, la cantidad de efectivos que se destinaron a esta operación son asombrosos, pues se suponía que iba a contar con unos 1.200 carros de combate. La realidad, sin embargo, distaba mucho de ser así, y la mayoría no pudieron ser transportados hasta Pomerania, y los que finalmente pudieron participar no contaban ni con la munición ni con la gasolina necesaria. Recordemos que la gran ofensiva que se estaba preparando en aquel momento fue la que unas semanas más tarde se inició en el lago Balatón, que pretendía defender la capital de Hungría y las últimas fuentes de petróleo del Tercer Reich. Así pues, la fuerza alemana que se encargó de llevar a cabo esta misión fue el 11º Ejército Panzer de las SS, comandado por el famoso general Felix Steiner, que se componía por unas 11 divisiones, siendo de ellas 7 divisiones Panzer. Nuevamente no hay que dejarse engañar por el nombre, pues para esta operación, en total sumaban entre todas con no más de 300 carros de combate de todo tipo, con combustible y munición, para apenas varios días de combate. La ofensiva comenzó el día 15 con un primer ataque alemán en las inmediaciones del actual Chodno, teniendo un éxito inicial debido a que sorprendió completamente a los soviéticos. Al día siguiente, la mayor parte de las unidades alemanas atacaron en Stargard, que estaba ubicada algo más al noroeste, consiguiendo de esta forma ampliar el ancho de la penetración del frente. Sin embargo, pasados estos 2 primeros días, en los que los alemanes no avanzaron más de 20 kilómetros en dirección sur, la ofensiva se estancó por completo. Esto fue debido a que los soviéticos se movilizaron rápidamente y comenzaron a enviar unidades a la zona, que derivó en una furiosa batalla de carros de combate contra el segundo ejército de tanques de la Guardia. Durante este combate, los 12 Tiger II que participaron en dicha operación se mostraron muy efectivos y lograron abatir a numerosos carros soviéticos, pero nada pudieron hacer cuando Zhukov contraatacó con todas sus energías. Para agravar la situación, el día 17 el general Benck sufrió un fuerte accidente automovilístico que le impidió continuar participando en la operación. En cualquier caso, todo terminó cuando el día 19 de febrero, Zhukov inició una contraofensiva dirigida a la captura de Stettin, con la que amenazaba aislar a todas las fuerzas alemanas que quedaban en Pomerania al este del río Oder. A este ataque se le sumó otra serie de ofensivas que el general Rokossovski inició unos días más tarde, que también fueron directos al corazón de Pomerania. Esto terminó de desequilibrar las defensas alemanas y los obligó a una retirada generalizada, en la que se tuvo que abandonar mucho material pesado debido a que no había forma de moverlo por falta de combustible y comunicaciones adecuadas. Por último, hay que indicar que en estos días se produjo un repentino deshielo, que si bien favoreció la defensa del Oder, dificultó mucho estas acciones en Pomerania, pues el terreno se convirtió en un gran lodazal. Así pues, si bien esta ofensiva no cumplió el objetivo de seccionar a las vanguardias soviéticas e infligirles un gran número de bajas de un modo parecido a la contraofensiva de Manstein en Kharkov, sí sirvió para ganar tiempo. Tras ella, el alto mando soviético se convenció de la imposibilidad de llevar a cabo un rápido ataque a Berlín hasta que se asegurase el control del litoral pomerano, lo cual dio tiempo a los alemanes a preparar las defensas en el Oder. De todas formas, hay que decir que todo apunta a que los soviéticos ya estaban convencidos de esto, aunque no se hubiese llevado a cabo esta ofensiva alemana denominada como Operación Solsticio. Sin embargo, durante aquellos días, el alto mando alemán no lo vio así y lo consideró como un gran fracaso sin justificación que hizo que Himmler cayese en desgracia a los ojos de Hitler, que ya no lo consideraba tan capaz como antes. Como hemos señalado al principio, la idea de esta operación fue una de las últimas aportaciones de Guderian durante la Segunda Guerra Mundial,
aunque la forma en la que se organizó dista mucho de lo que Guderian había propuesto en un primer momento. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Consideráis que esta ofensiva fue necesaria e influyó en que los soviéticos no atacasen antes Berlín? ¿Creéis que se pudo haber realizado con una fuerza mucho mayor, tal y como propuso Guderian? Marzo de 1945. Faltan apenas unas semanas para la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero el ejército alemán, aún estando prácticamente acabado, es capaz de lanzar una nueva ofensiva desesperada utilizando a sus últimos panzers. Hoy vamos a analizar cómo se desarrolló una de las batallas finales de este conflicto, la cual involucró a más de 600.000 efectivos, pero que debido a su poca trascendencia ha sido prácticamente olvidada. Nos estamos refiriendo a la Operación Despertar de Primavera, también conocida como Ofensiva del Lago Balatón, la cual es considerada como la última gran ofensiva alemana en el frente oriental. Pero antes de comenzar con la exposición de este ataque final alemán al sur de la capital de Hungría, vamos a ponernos en contexto. Para ello remontémonos 2 meses antes, hasta inicios de enero de 1945. Aquí encontramos a un Tercer Reich que, si bien ha podido aguantar las embestidas aliadas de verano de 1944, se encuentra ahora completamente cercado. Al oeste, su línea defensiva se encuentra prácticamente en su frontera original, mientras que en el frente oriental todavía tiene un poco más de margen. Las primeras semanas del año de 1945 son muy duras para Alemania, pues se pierden sus últimas esperanzas depositadas en la ofensiva de las Ardenas, y por otro lado, los soviéticos rompen el frente del Vístula y avanzan prácticamente sin oposición hacia Berlín. En este punto, el propio Goebbels llegó a reconocer en su diario que la situación para ellos se iba a poner muy difícil, estando la continuidad de su gobierno en un serio peligro. Una vez que la amenaza soviética sobre la capital de Alemania se hizo evidente, muchas de las unidades blindadas que estaban participando en la ofensiva de las Ardenas tuvieron que retirarse. Guderian vio aquí una gran oportunidad para ampliar a estas divisiones en el frente oriental, tal y como había querido desde un primer momento. Una de las formaciones más potentes de las que todavía disponían era el 6º Ejército Panzer SS del general Seydiedrich, y esta era la unidad que Guderian quería utilizar para atacar el flanco del ejército soviético que se dirigía a Berlín. Hitler, sin embargo, tenía otros planes en mente, pues según su criterio Berlín todavía no corría peligro, pues los soviéticos se iban a encargar primero de consolidar sus flancos. Sus generales opinaban lo contrario y comenzaron la apresurada defensa del río Oder en contra de lo que el líder alemán quería. Cuando unas semanas más tarde se vio que Hitler había tenido razón, y los soviéticos no se habían lanzado precipitadamente sobre Berlín, pues en su lugar habían tomado otras posiciones por Polonia y Prusia Oriental, Hitler se enfureció mucho con ellos. Teniendo que cumplir con su voluntad, las últimas reservas blindadas fueron enviadas a Hungría, en donde múltiples intentos alemanes por liberar la ciudad de Budapest habían fracasado. En cualquier caso, el objetivo importante de la operación era la protección de los últimos pozos petrolíferos que estaban situados al oeste de Hungría y que en este momento producían el 80% de todo el combustible que gastaba Alemania. Tras la pérdida del petróleo rumano y de la mayor parte del que producían de forma sintética en sus instalaciones a causa de los bombardeos, esto era todo lo que le quedaba al Tercer Reich. Para esta fecha el combustible disponible para las divisiones Panzers, así como para la Luftwaffe, ya se había reducido a mínimos históricos, pero perder el petróleo húngaro haría que la capacidad militar alemana terminase de colapsar. Con base a esto se planteó una ofensiva para hacer retroceder a los soviéticos hasta el Danubio y establecer unas posiciones defensivas más seguras que protegiesen estos campos petrolíferos en Hungría. Además, una vez asegurada toda la orilla occidental del Danubio, se pretendía posteriormente pasar a liberar la ciudad de Budapest y enviar a las unidades restantes al río Oder para apoyar la defensa de la capital alemana. Para cumplir con estos objetivos, a finales de febrero el líder alemán ordenó al comandante del Grupo de Ejército Sur, el general Otto Boller, que preparase un ataque en las inmediaciones del lago Balatón. En la ofensiva participarían el 6º Ejército Panzer SS, que atacaría desde el norte del lago Balatón, el 2º Ejército Panzer, que lo haría desde el sur del lago, y el Grupo de Ejército SEK, que atacaría desde el sur del río Drava hacia el norte. Entre todos tenían que expulsar al Tercer Frente Ucraniano a la orilla oriental del Danubio. Finalmente, la fecha para el lanzamiento de esta ofensiva se fijó, el 5 de marzo de 1945. Para dicha operación, los alemanes habían reunido una fuerza de 19 divisiones, de las cuales 8 eran formaciones Panzer o Panzer Grenadiers. En total sumaba unos 220.000 hombres y 870 carros de combate y vehículos blindados. Sin embargo, y como le ocurría a Alemania en esta fecha, sobre el papel parecía una fuerza poderosa, pero la realidad sobre el estado auténtico de estas unidades era muy diferente. En su mayoría eran tropas muy desgastadas, y muchas de estas divisiones estaban formadas por reclutas con una escasa formación y armamento.
Frente a ellos se situaban las fuerzas del Tercer Frente Ucraniano, bajo el mando del mariscal Fyodor Tolbukin. Después de la caída de Budapest, Tolbukin había comenzado los planes para una ofensiva hacia Viena, pero se vio obligado a retrasarla cuando la inteligencia soviética detectó que se iba a producir un gran ataque alemán en la zona. Lo que hizo el mariscal soviético fue consultar con el alto mando soviético los pasos a seguir, y finalmente decidieron que sería mejor dejar que los alemanes atacasen para posteriormente pasar al contraataque. Salvando todas las distancias, sería algo parecido a lo que hicieron durante la Operación Ciudadela en 1943. Para ello contarían con unos 400.000 efectivos y con 700 carros de combate. Sin saber que se lanzaban a una trampa, para principios de marzo las unidades alemanas comenzaron a llegar a los puntos asignados. Esto no fue tarea fácil para las divisiones Panzer alemanas, pues debido al deshielo, los caminos se convirtieron en lodazales. En cualquier caso, la orden de ataque ya estaba dada y no había vuelta atrás. A la 1 de la madrugada del 6 de marzo de 1945, las desgastadas divisiones de élite alemanas, siendo estas la Listandarte, Das Reich y la Hitlerjugend entre otras muchas, comenzaron la última ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. La primera unidad en atacar a través del río Drava fue el 91 Cuerpo de Ejército Alemán, que pudo cruzar el río y establecer una pequeña cabeza de puente. 3 horas más tarde se unió el segundo Ejército Panzer, atacando desde el sur del lago Balatón. Después de un pequeño éxito inicial, los alemanes quedaron estancados tras la llegada de refuerzos soviéticos a la zona. Si bien estos ataques eran secundarios, estaba claro que su progreso fue todavía peor al esperado. La ofensiva principal alemana era la que iba a protagonizar el 6º Ejército Panzer SS, el cual se lanzó al ataque con las primeras luces de ese 6 de marzo. El avance obtenido por este cuerpo de élite no fue tampoco el esperado, pues apenas avanzó unos kilómetros durante el primer día. Para la noche de ese 6 de marzo, tan solo habían tomado unos pueblos de menor importancia, y todavía estaban atascados en la primera línea defensiva soviética, teniendo que luchar además contra el barro y el atasco de los Panzer más pesados. Desde el primer momento tuvieron que enfrentarse contra grandes concentraciones soviéticas, que dio lugar a múltiples batallas por toda la línea de frente. Poco a poco los alemanes se fueron abriendo paso y los soviéticos fueron cediendo, haciendo que para el día siguiente el avance alemán fuese más contundente. Para este día 7 de marzo, los alemanes pudieron abrir el campo y salir de su atasco, atacando por una línea más amplia. Esto obligó al mariscal Tolbukin a enviar refuerzos a la zona, especialmente a sus unidades blindadas de guardias. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la Listandarte y la 12ª División Hitlerjugend rompiesen su frente y avanzasen ahora a toda velocidad hacia el río Danubio. En cualquier caso, recordemos que a los soviéticos les interesaba que las vanguardias alemanas avanzasen lo máximo posible, para poder iniciar la trampa que les tenían preparados. El avance de estas unidades alemanas había sido tan grande que habían dejado su flanco izquierdo totalmente expuesto, por lo que necesitaban que las otras divisiones alemanas también avanzasen. A partir de este punto los días fueron pasando sin que ningún cuerpo de ejército alemán pudiese conseguir mayores avances. En el sur, tanto el segundo ejército Panzer como el grupo de ejércitos E hacía mucho que se habían estancado, y las cosas para el sexto ejército Panzer no iban mucho mejor. Para el día 16 de marzo, una vez que los alemanes habían quedado bloqueados, los soviéticos iniciaron su ofensiva justo al oeste de la ciudad de Budapest. Esta los hacía situarse en la débil retaguardia germana, que amenazaba con dejar aislados a todas las tropas alemanas que unos días antes se habían lanzado a la ofensiva. Como si la historia volviese a repetirse, nuevamente los soviéticos atacaron por zonas que estaban guarnecidas por divisiones húngaras, que rápidamente fueron arrasadas. Si bien esta concentración de unidades soviéticas había sido en parte detectada por los alemanes, Hitler se había empeñado en que las unidades de vanguardia alemanas continuasen atacando en su intento por llegar hasta el Danubio. Así pues, mientras los soviéticos atacaron, los alemanes continuaban combatiendo cerca de Ozora. Una vez que se vio que los ejércitos soviéticos habían penetrado profundamente por la retaguardia alemana y que avanzaban sin oposición, los generales Möller y Dietrich finalmente pudieron obtener la aprobación para que el primer cuerpo Panzer de las SS fuera retirado al norte, para tratar de tapar los huecos y evitar el cerco de todo el sexto ejército Panzer SS. A partir de este punto, los alemanes intentaron defenderse de forma desesperada, pero no pudieron detener la avalancha que se les vino encima. Para el día 18 de marzo, las unidades de élite alemanas se vieron obligadas a ceder todo el territorio que con tanta sangre y sufrimiento habían conquistado hacía unos días. A pesar de que al norte del lago Balatón la situación era crítica, desde Berlín llegó la orden de que se continuase atacando allí donde pudiesen, por lo que el segundo ejército Panzer siguió desangrándose en su intento por avanzar unos metros. Finalmente, para el 23 de marzo, y ante lo crítico de la situación, Hitler se vio obligado a tener que aceptar la retirada generalizada, ante el peligro de que parte del sexto ejército quedase rodeado al este del lago Balatón.
A partir de este punto, los combates continuaron sin descanso a lo largo de todo el frente húngaro, hasta que para el mes de abril, los soviéticos llegaron a Viena. Además, unos días antes también despojaron a los alemanes de sus pozos petrolíferos húngaros, terminando de esta forma de sentenciar el poder combativo de la Wehrmacht. En resumen, después de menos de 3 semanas, la última ofensiva alemana de envergadura había terminado con un avance máximo de menos de 40 kilómetros, seguido por un devastador contraataque soviético que terminó de expulsar a los alemanes de la región. 12 de enero de 1945. El Ejército Rojo ha iniciado su gran ofensiva sobre el frente del Vístula y no parará hasta situarse a tan solo 70 kilómetros de Berlín a comienzos del mes de febrero. Durante este ataque totalmente devastador, todos los ejércitos alemanes que defendían Polonia han sido prácticamente aniquilados. Sin embargo, en mitad de tanto caos, penuria y devastación, hubo una ciudad alemana que resistió aislada en mitad de la retaguardia soviética durante casi 3 meses hasta el final de la guerra. Este que vamos a ver a continuación es conocido como el asedio de Breslavia, que es uno de los mayores ejemplos de las famosas ciudades fortalezas de Hitler, en donde además la Voltrum se destacó en combate. Todo comenzó en agosto de 1944, cuando los soviéticos fueron frenados a las puertas de Varsovia, y el nuevo frente quedó estabilizado en las inmediaciones de la ribera del río Vístula. Este que estamos viendo en el mapa fue el máximo avance del Ejército Rojo durante la Operación Bagration que lanzaron ese verano. A pesar de que la ciudad de Breslavia se encontraba a unos 270 kilómetros de la nueva línea de frente, el líder alemán dio órdenes de que comenzasen a realizarse trabajos de estructuras defensivas para fortificar la ciudad. Si bien no se sabía la fecha exacta en la que el Ejército Rojo volvería a atacar, era mejor estar preparados y la mayoría de ciudades importantes que se encontraban en la retaguardia alemana fueron declaradas ciudades fortaleza. Como hemos analizado en otros programas, el objetivo de una ciudad fortaleza es el de retrasar lo máximo posible el avance del ejército enemigo. Esto se consigue en primer lugar ocupándoles un eje fundamental de comunicaciones terrestres que dificulte su sistema logístico y en segundo lugar, obligando a sus vanguardias a que se detengan ante este nuevo obstáculo y con ello dejen de avanzar. Con esto se consigue frenar o detener el avance enemigo, lo cual da tiempo para establecer una nueva línea defensiva. Si bien esta estrategia puede verse eficaz sobre el papel, en la realidad se demostró desastrosa y llevó a que cientos de miles de soldados quedasen aislados en la retaguardia soviética, hasta ser aniquilados o capturados sin que tuviese mucho impacto en el ritmo del avance aliado. Así pues, y ante el temor de los soldados alemanes a quedar aislados y ser capturados, en la mayoría de ocasiones estas órdenes se incumplieron y los distintos comandantes dieron la orden de abandonar dichas ciudades cuando se veían superados por el Ejército Rojo. Sin embargo, esto no ocurriría en Breslavia. La importancia estratégica de esta ciudad era muy elevada debido a que era el eje principal de la región de Silesia, en la que había importantes complejos industriales alemanes. Además, protegía la entrada al norte de Checoslovaquia y hacia el interior de Alemania en dirección a Dresde. A finales de 1944, se estima que la población de Breslavia ascendía a unos 625.000 habitantes, que no dejó de aumentar durante los meses finales de 1944 y principios de 1945, con toda la oleada de refugiados que se produjo ante el avance del Ejército Rojo. Cuando la ruptura soviética en el frente del Vístula tuvo lugar, la ciudad comenzó a recibir a mucha población que tuvo que huir y también a soldados que se replegaban a toda velocidad hacia el oeste. Fue aproximadamente para el día 22 de enero cuando el primer frente ucraniano de Iván Konev llegó hasta las inmediaciones de Breslavia. Este grupo de ejércitos formaba parte del flanco sur de la gran ofensiva soviética, cuyo centro estaba formado por el primer frente bielorruso de Zhukov. Fue precisamente en el centro en donde se produjo un mayor avance, dejando parte tanto de la región de Silesia como de Pomerania sin conquistar. En cualquier caso, ante este avance, un día antes, para el día 21 de enero, se dio la orden de evacuar al mayor número de civiles de Breslavia y al menos 700.000 civiles tuvieron que iniciar una durísima marcha en dirección a Dresde con temperaturas gélidas de hasta 20 grados bajo cero. Se estima que 80.000 de ellos murieron durante este trayecto. Por otro lado, en Breslavia quedó una guarnición de unos 50.000 combatientes, siendo 35.000 soldados de la Wehrmacht y 15.000 milicianos de la Voltrum. Además de estos 50.000 combatientes, en la ciudad se quedaron algo más de 100.000 civiles que aumentaron la demanda de víveres de la guarnición. Uno de sus mayores temores que tuvo el Voltrum desde su formación
fue que no fuesen reconocidos como soldados regulares por el enemigo y fuesen considerados partisanos. De ser así, esto llevaría a su ejecución inmediata una vez capturados. Otro de sus problemas fue el pobre armamento con el que fueron equipados y su escasa formación. Así pues, debido a la avanzada edad de sus miembros, su precario material y escasa movilidad, los batallones Volstrum tuvieron un reducido valor combativo que no marcó ninguna diferencia en prácticamente ningún sector del frente. Sin embargo, aquí en Breslavia no sería así. Uno de los principales objetivos que tenían tanto Konev como Zhukov en este momento era llegar hasta el río Oder y cruzarlo para poder continuar avanzando hacia Berlín, o cuanto menos poder establecer cabezas de puente en la orilla occidental. Esto es algo que tanto el primer frente ucraniano y bielorruso pudieron hacer durante los últimos días de enero, aunque para ello Konev tuvo que dejar atrás Breslavia. Fue unos días más tarde, concretamente el 31 de enero, cuando el mariscal soviético fijó su mirada en el flanco sur y ordenó a su sexto ejército conquistar la ciudad de Breslavia. La toma de esta ciudad le permitiría hacerse con el eje principal de las carreteras de la región y esto le llevaría a mejorar su sistema logístico, por lo que podría avanzar a mayor velocidad. Konev pensaba que la toma de Breslavia iba a ser algo rutinario que no iba a ocasionar mayores dificultades que cualquier otra ciudad tomada con anterioridad, y dio un margen de 4 días para su conquista. El ataque pudo comenzar el día 8 de febrero, después de unos cuantos días de retraso debido a que el sistema logístico soviético estaba colapsado tras el frenético avance, y necesitaron unos días para reunir a las tropas necesarias para tomar Breslavia. Esta primera fase de ataque se prolongó desde el día 8 de febrero hasta el 16, día en el que la ciudad quedó completamente cercada. Durante esta etapa final, los soviéticos comprobaron que las defensas alemanas en los alrededores de Breslavia eran muy fuertes y no le quedó más remedio que rodear la ciudad. Si bien habían previsto tomar esta posición en apenas 4 días, esta dura resistencia alemana hizo fracasar sus planes. Por otro lado, los alemanes hicieron un intento por mantener un corredor abierto con el objetivo de seguir evacuando civiles de Breslavia, pero este fue cerrado para el día 16, tal y como acabamos de decir. Así pues, a partir de este momento, comenzó el asedio de Breslavia. Hay que indicar que la operación de flanqueo de Breslavia no fue nada fácil para los soviéticos, pues no combatieron contra un enemigo estático que se defendía de forma desesperada. A decir verdad, los alemanes fueron capaces de contraatacar en varias ocasiones y consiguieron pequeñas victorias contra las vanguardias soviéticas. Como es lógico y natural, esta resistencia a ultranza en Breslavia comenzó a acaparar todas las miradas del ministro Goebbels, que la puso como ejemplo a seguir en todas las ciudades alemanas. Tras los primeros 10 días de combate, el general soviético del sexto ejército Glutovsky comprendió que su asalto acelerado sobre Breslavia había fracasado y una vez tuvo rodeada la ciudad, comenzó a preparar un ataque mejor coordinado contra ella. El nuevo ataque que estaba preparando consistía en un potente ataque desde el sur, al que se unirían otros 2 por la zona norte y noroeste de la ciudad. Para esto, el general soviético necesitaba reorganizar sus fuerzas y acumular todo tipo de material. Por otro lado, los alemanes no perdieron el tiempo y a lo largo de este mes de febrero enviaron a un regimiento paracaidista de élite que reforzó las defensas de Breslavia y estableció un puente aéreo que pudo suministrar a las tropas cercadas en la ciudad, que se estimaban en unos 50.000 combatientes de todo tipo. El nuevo ataque soviético comenzó durante los días 22 y 23 de febrero, apoyado por fuertes ataques de artillería que poco a poco fueron destruyendo la mayor parte de la ciudad. Con respecto al ataque terrestre, este no consiguió ninguna penetración de importancia y a los pocos días tuvo que ser suspendido. Las defensas alemanas seguían siendo sólidas. El 6 de marzo se produjo otro asalto soviético, al que precedió un ataque aéreo de más de 1000 bombardeos que nuevamente machacaron sin piedad las defensas alemanas. Sin embargo, nuevamente el ataque terrestre fue rechazado tras perder más de 100 carros de combate. Hay que indicar que en este momento había unidades en las que combatían niños de 12 y 13 años que hacían estragos con sus Panzerfaust. Desde luego que si los alemanes podían defender con esa tenacidad el frente del Oder, Goebbels aseguraba que la victoria estaba segura. Para principios de marzo, además de lanzar este asalto fallido sobre Breslavia, los soviéticos atacaron Pomerania y consolidaron todo su flanco derecho. A partir de aquí, comenzaron a acumular tropas y material para su asalto definitivo sobre Berlín. Mientras, Breslavia había quedado aislada a unos 130 kilómetros de la nueva línea defensiva alemana en el río Neisse.
Tras el fracaso de este asalto sobre la ciudad de inicios de marzo, el Ejército Rojo organizó otro para el 1 de abril. Nuevamente en esta ocasión comenzaron su ataque con un ataque de artillería masivo que terminó de destruir el 80% de los edificios de la ciudad. Tras el bombardeo, las brigadas blindadas soviéticas cargaron y esta vez sí, lograron penetrar las defensas alemanas. Uno de los principales logros de este ataque fue el de apoderarse del aeródromo alemán, por el que los germanos recibían sus suministros y refuerzos. Además, el perímetro defensivo de Breslavia se redujo mucho y quedó ya a ser el de prácticamente el de la ciudad. Sin embargo, los alemanes pudieron contener el asalto del Ejército Rojo y nuevamente destruyeron numerosos blindados soviéticos. Así pues, para principios de abril, la ciudad continuaba resistiendo pese a estar completamente aislada y sin ninguna posibilidad de rescate. Ni que decir tiene que en este momento todas las acciones propagandísticas alemanas estaban centradas en esta heroica resistencia. Durante ese mes de abril, la situación en Breslavia se volvió todavía más crítica y cada vez escaseaba más la comida y la munición. La moral también era cada día más baja, y el infierno que los soldados vivían allí siendo bombardeados prácticamente todos los días comenzó a ser insoportable. Por suerte para ellos, una vez que la nueva ofensiva soviética comenzó en el frente del Oder, no hubo actividad de importancia en Breslavia. Cuando el 1 de mayo se enteraron de la muerte de Hitler, los mandos militares de Breslavia comprendieron que su resistencia ya no tenía sentido, pues ya se estaban produciendo negociaciones para firmar la paz. Así pues, el general alemán Hermann Niehoff inició una negociación por su cuenta ante el general soviético Glutovsky para rendir su guarnición con la promesa de recibir buenos tratos para los prisioneros y civiles. Esto llevó a que el 6 de mayo los 20.000 soldados que quedaban en Breslavia se terminasen rindiendo, tan solo unas horas antes de la rendición oficial de Alemania. Durante estos casi 3 meses de combate, los alemanes tuvieron un total de 29.000 bajas, siendo 6.000 muertos y 23.000 heridos, a los que hay que sumar los 20.000 soldados que finalmente son capturados. Por otro lado, el Ejército Rojo sufrió 60.000 bajas, siendo 13.000 muertos y 45.000 heridos, a lo que hay que añadir la pérdida de 125 carros de combate. Finalmente, tenemos que indicar que se estima que esta resistencia alemana en Breslavia permitió que más de 3 millones de civiles pudiesen escapar del Ejército Rojo y refugiarse en el interior de Alemania. Esta defensa alemana en Breslavia es considerada como un acontecimiento completamente anómalo para aquella época, al igual que la ofensiva que son capaces de lanzar en Bautzen, con la que consiguen esa última victoria final cuando todo estaba perdido. Mediados de abril de 1945. El Ejército Rojo está listo para iniciar su último gran asalto en el frente oriental, con el que conquistará la capital del Tercer Reich. Tras un avance frenético a lo largo de toda Polonia durante los meses de enero y febrero, Zhukov, Konev y Rokossovski reagrupan a sus tropas a toda velocidad y acumulan todos los suministros posibles para la tarea final que tienen por delante. De norte a sur, el segundo frente bielorruso de Rokossovski se enfrentará al tercer ejército Panzer de Manteuffel. El primer frente bielorruso de Zhukov al noveno ejército de Buse, que a su vez estaba a los mandos del famoso general Heinrichi. Y el primer frente ucraniano de Iván Konev se enfrentaría al cuarto ejército Panzer de Hubert Grasser, que nuevamente estaba bajo la dirección de Ferdinand Schoner. En total, los 3 frentes soviéticos sumaban más de 2,5 millones de efectivos, con más de 40.000 cañones de artillería, 6.200 carros de combate y 7.500 aviones, que se iban a enfrentar al último millón de combatientes de todo tipo que los alemanes habían logrado reunir en su línea defensiva final. La gran mayoría de ocasiones en las que se trata esta operación se hace para analizar la lenta y costosa ruptura de frente que hizo Zhukov en las colinas del Silu tras 4 días de intensos combates. Sin embargo, más al sur, Iván Konev atravesó las defensas alemanas en el río Neisse en tan solo unas horas y tomó la delantera en el avance hacia Berlín. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo consiguió Konev atravesar el río Neisse en unas pocas horas sin disponer de ninguna cabeza de puente? ¿Qué diferencias tuvo su ataque con respecto al de Zhukov? ¿Por qué Zhukov necesitó 4 días para penetrar las defensas alemanas, mientras que Konev lo hizo en apenas unas horas? Bien, pues eso es exactamente lo que vamos a analizar a continuación. La aproximación del primer frente ucraniano al río Neisse comenzó el 12 de enero de 1945, con el inicio de la ofensiva del Vístula-Oder.
Así pues, los ejércitos de Konev se abrieron paso por el sur de Polonia con la velocidad de un rayo, superando cualquier tipo de defensas que los alemanes pudieron organizar. Únicamente la ciudad de Breslavia quedó en su retaguardia tras numerosos ataques fallidos para tomarla. Fue durante los primeros días de marzo cuando las vanguardias del primer frente ucraniano llegaron hasta la ribera del río Neisse, y con ello se situaron ya a muy pocos kilómetros de grandes ciudades como Cottbus o Dresde. A modo de curiosidad, hay que indicar que fue precisamente este instante en el que los soviéticos estaban a punto de alcanzar la orilla del río Neisse, cuando los británicos y estadounidenses bombardearon la ciudad de Dresde. Muchos consideran que uno de los principales objetivos de este descomunal ataque aéreo fue enviarles un mensaje a los soviéticos para que viesen de primera mano lo que sus aviones eran capaces de hacer. En cualquier caso, si bien el objetivo tanto de Konev como de Zhukov era establecer cabezas de puente en los ríos Oder y Neisse antes de que sus grandes ofensivas perdiesen impulso, Konev no pudo establecerse en la orilla occidental del Neisse. Esto fue debido principalmente a que la resistencia alemana en el sector de Konev fue mayor que en la de Zhukov y a dificultades logísticas en las que la posesión alemana de Breslavia tuvo mucho que ver. Tras comenzar a acumular tropas desde esa fecha de principios de marzo, el 3 de abril Konev y Zhukov fueron convocados a una reunión con Stalin en Moscú. En esta reunión, el líder soviético les dio las últimas indicaciones para la nueva ofensiva que iban a lanzar de forma inminente. Uno de los acontecimientos más relevantes de este encuentro fue que Stalin dejó abierta la posibilidad de que tanto Konev como Zhukov pudiesen llegar hasta Berlín si su velocidad de avance se lo permitía. Con esto consiguió que ambos mariscales planificasen su ataque de la forma más devastadora y agresiva posible, y que ninguno se relajase. El ataque de artillería de Konev comenzó unas horas más tarde que el de Zhukov, pero ambos lo hicieron antes del amanecer de ese día 16 de abril. Si bien Zhukov tuvo la idea de iluminar el campo de batalla cuando lanzó a sus hombres al combate a las 3:30 de la mañana, Konev hizo todo lo contrario. El mariscal soviético llegó a decir que mientras que a su vecino le hacía falta luz, lo que él necesitaba era más oscuridad. Así pues, su plan consistía en extender una pantalla de humo por toda la línea defensiva alemana, que les dejase ciegos y confundidos, para que no pudiesen ver nada de lo que iba a ocurrir en el río. Tal y como hemos comentado anteriormente, Konev no tenía ninguna cabeza de puente sobre el Neisse, por lo que tenía que cruzarlo durante la primera etapa de su ofensiva. Para cumplir dicho objetivo, el primer frente ucraniano contaba con miles de botes de todo tipo y establecería hasta 150 puntos de cruce. Estos cruces se iban a realizar por un ancho de frente de unos 20 kilómetros, aunque la artillería soviética atacó un total de 80 kilómetros de la orilla del Neisse para confundir a los alemanes. Además, con tantos puntos de cruce preparados, se aseguraban abrumar a los defensores alemanes de dicho sector sin que estos tuviesen tiempo para reaccionar. Tras disparar botes de humo utilizando tanto los cañones como la aviación, Konev inició el ataque de artillería sobre los puntos defensivos alemanes, en los que posteriormente se iba a lanzar la infantería. Nuevamente, este fue un ataque de artillería devastador que arrasó por completo las débiles defensas alemanas en el Neisse, despejando tanto la orilla como todas las posiciones de retaguardia alemanas. Durante esta fase de bombardeo, Konev tuvo a su favor que apenas hubo viento, por lo que la densa capa de humo se quedó fijada donde había sido lanzada sin dispersarse. A las 6:55 de la mañana, la infantería del primer frente ucraniano lanzó a su primera oleada, utilizando para ello miles de botes. El objetivo era ir ganando cabezas de puente en la zona occidental del Neisse a la altura de Bautzen y Boxberg y tener listos los primeros puentes en menos de 3 horas. Mientras este cruce se estaba produciendo, la artillería soviética no dejó de disparar para que los alemanes no pudiesen salir de sus refugios. En tan solo 20 minutos desde que los primeros botes iniciaron su recorrido, Konev recibió la noticia de que se habían empezado a establecer las primeras cabezas de puente en el Neisse de forma exitosa y la construcción de puentes ya había comenzado. Una hora después, multitud de carros de combate habían podido cruzar el Neisse utilizando transbordadores y consolidaron las cabezas de puente que acababa de tomar la infantería. Poco más tarde, el mariscal soviético recibió la noticia que le notificaba que se habían podido establecer 133 puntos de cruce sobre el río, de los 150 que se habían planificado. Esto, como es evidente, anunciaba que su ataque había sido un éxito y que marchaba según el plazo previsto. Con muchos de estos puentes ya operativos, tanto el tercer y el cuarto ejército de tanques soviéticos habían comenzado a cruzar el Neisse a toda velocidad
y durante las primeras horas de la tarde pudieron romper las defensas interiores alemanas y se lanzaron a toda velocidad sobre su retaguardia. En este momento para los alemanes la situación era desesperada, pues todas sus líneas habían sido machacadas y estaban siendo superados por su enemigo en muchos sectores. Lo único que pudieron hacer fue ir replegándose poco a poco en dirección suroeste hacia el sur de Bautzen. Esta acción no fue entorpecida por los soviéticos que una vez cruzaron el río y establecieron sus puentes, giraron de forma abrupta hacia el norte y comenzaron a avanzar hacia Berlín. Tal y como analizamos en el programa que hicimos sobre la batalla de Bautzen, la unidad encargada de avanzar en dirección oeste hacia Dresde fue el segundo ejército polaco, que no fue rival para los alemanes en cuanto estos se reorganizaron. Por otro lado, y mientras esto tenía lugar, la ofensiva de Zhukov sobre las colinas del Silu había sido rechazada. Así pues, durante esa primera noche en la que las tropas de Konev estaban avanzando a toda velocidad y las de su camarada más al norte estaban estancadas, ambos mariscales recibieron la llamada de Stalin. El líder soviético le dijo a Konev que la operación de Zhukov no estaba yendo bien, por lo que le ordenó que no redujese la velocidad con la que estaba avanzando y que se dirigiese hacia Berlín. Recordemos que uno de los principales objetivos que tenía Stalin era llegar a la capital del Tercer Reich antes que los estadounidenses o británicos, por lo que de una forma u otra tenía que llegar. Por otro lado, y como nos podemos imaginar, la conversación que tuvo con Zhukov no fue tan cálida ni tan agradable, y en ella Stalin le hizo ver a su mariscal que estaba decepcionado con él, y que menos mal que podía contar con Konev. Su objetivo era herir el orgullo de Zhukov para que no escatimasen absolutamente nada a la hora de iniciar nuevos ataques. Finalmente, y pese a que el ataque de Zhukov se atascó durante los primeros días, debido a que el primer frente ucraniano se encontraba mucho más lejos de la capital alemana, ambos ejércitos llegaron a las inmediaciones de Berlín prácticamente de forma simultánea. A esto hay que tener en cuenta además que Konev tuvo que hacer frente a imprevistos como el contraataque alemán en Bautzen, o a las tropas del 9º ejército alemán que se replegaban hacia su sector y que finalmente fueron cercadas en Albe. En cualquier caso podemos ver que pese a todo, el avance de Konev fue mucho más espectacular que el de Zhukov, mostrando una superioridad táctica total. Así pues, allí donde Zhukov puso luz, Konev apostó por la oscuridad. Donde Zhukov atacó de forma concentrada, llevando esto a su propio colapso, Konev dispersó a sus tropas y atacó en cientos de puntos de forma independiente. Mientras que el ataque de artillería de Zhukov cayó sobre unas líneas defensivas alemanas vacías. La artillería de Konev atacó los puntos clave por el que sus unidades iban a establecer los puentes que permitirían el paso de cientos de carros de combate. Y finalmente, mientras que Zhukov perdió los nervios cuando le llegaron las primeras noticias de sus primeros fracasos, Konev se mantuvo firme cuando todo su flanco sur fue atacado por los alemanes. ¿Sois capaces de establecer alguna diferencia más? ¿Fueron clave la dirección en el mando alemán de Busse y Heinrich en el Oder en comparación a lo que hizo el 4º Ejército Panzer en el Neisse? El 21 de abril de 1945, mientras Berlín se encontraba ya bajo ataque terrestre por parte del Ejército Rojo de Zhukov, más al sur a unos 150 kilómetros, el mariscal alemán Ferdinand Schöner lanzó un contraataque que pasaría a la historia como la última victoria del ejército alemán en el frente oriental. Así pues, en esta ofensiva, unas debilitadas fuerzas alemanas que hacía tan solo unos días habían sido despedazadas por el ejército soviético, lograron reagruparse rápidamente y presentar este último combate cuando todo estaba perdido. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Y qué impacto tuvo? Bien, pues eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Para principios de abril, el ejército alemán se encontraba defendiendo la ribera del río Oder, que se ubicaba al este de Berlín, y la del río Neisse al sureste, que a su vez conectaba con el Oder. A pesar del total colapso que se había producido hacía unos días en el frente occidental, las últimas unidades alemanas como el 9º y 17º ejército y el 3º y 4º ejércitos Panzer aguardaban en estas posiciones el asalto soviético final. Tal y como hemos analizado en otros programas, una vez que los soviéticos iniciaron esta ofensiva final sobre el Tercer Reich, fue precisamente el frente del mariscal Schöner en el Neisse el primero en hundirse. Así pues, mientras las fuerzas del general Heinrich resistían en las colinas del Silu, el 17 de abril, el segundo ejército polaco que estaba encuadrado dentro del primer frente ucraniano de Konev, penetró ampliamente las defensas alemanas al sur de Cottbus.
En tan solo un día, los soviéticos habían abierto una brecha de 28 kilómetros y tras dar un giro hacia el noroeste, se empezaban a acercar a la ciudad de Luben. Recordemos que esta ciudad era muy importante debido a que había sido el punto en el que Stalin había fijado la libertad operacional de Konev y Zhukov. Es decir, que si Iván Konev conseguía llegar hasta allí antes que su camarada Zhukov, podría ser él quien avanzase hacia la conquista de Berlín por el sur. Esto hizo, como nos podemos imaginar, que ambos mariscales soviéticos atacasen con la mayor ferocidad posible, en lo que lo único que importaba era avanzar lo más rápido que pudiesen. Durante los días siguientes, el primer frente ucraniano de Konev siguió avanzando a toda velocidad y para el 20 de abril ya había conquistado Bautzen y llegado hasta la altura de Dresde en un avance de más de 100 kilómetros, mientras al norte de dicha posición, Zhukov comenzaba poco a poco a superar las defensas alemanas en Silu tras 4 días de intensos combates. Tal y como vemos en el mapa, el avance de Konev se había producido de forma bastante lineal de este a oeste, con un giro hacia el norte en dirección a Berlín del flanco derecho, con el que también había acercado a unos 200.000 alemanes en la conocida como Bolsa de Albe. Por otro lado, esta penetración soviética había dejado bastante descuidado su flanco sur, dando por sentado que tras la fuerte derrota que les acababan de infligir a los alemanes en dicho sector, no había mucho por lo que preocuparse. Así pues, si bien continuaron con sus correspondientes vuelos de reconocimiento por toda la zona, no detectaron la concentración de tropas que Schonard estaba haciendo al sur de Bautzen, debido en parte a que era una zona bastante boscosa. Esto llevó al general polaco que comandaba el segundo ejército polaco, que estaba situado en dicho sector, a no cumplir las órdenes que había recibido de Konev de proteger la región y en su lugar decidió avanzar hacia Dresde. El plan de Schonard era lanzar una contraofensiva contra este desprevenido flanco polaco, con el que esperaba paralizar el avance que el ala derecha del primer frente ucraniano estaba teniendo en el sector. Además, el mariscal alemán también esperaba continuar avanzando hacia el norte para conectar con las tropas de Busse, que se venían replegando desde el Oder, con la intención de apoyar juntos la defensa de Berlín. Para este contraataque que los alemanes iban a lanzar en dirección a Bautzen, el recién ascendido mariscal Schonard contaba con 3 divisiones Panzer, siendo una de ellas la propia división Hermann Göring, la 20ª y la 21ª. Además, contaba con 2 divisiones de infantería y otra Volksgrenadier. En total, sumaban unos 50.000 efectivos con unos 300 carros de combate. El hombre encargado de dirigir el ataque fue el general Hubert Grasser, que comandaba el 4º ejército Panzer desde septiembre del año anterior y que desde entonces no había podido hacer otra cosa que ir replegándose poco a poco desde el río Vístula hasta su posición actual al sur de Bautzen. Por otro lado, el segundo ejército polaco contaba con aproximadamente el doble de efectivos que los alemanes, aunque se encontraban bastante más desperdigados por el territorio. La 8ª y 9ª división de infantería polaca se encontraban en la vanguardia liderando el ataque en dirección a Dresde, junto con otro cuerpo de ejércitos soviéticos que se encontraba algo más al noroeste. Más atrás, marchaba la 5ª división de infantería polaca junto con una brigada de carros de combate, mientras que la 7ª y 10ª división de infantería todavía no habían cruzado el río Neisse. Nuevamente, y como tantas veces había pasado, los soviéticos tenían a su favor su mayor tamaño, mientras que los alemanes tenían a una parte de su tropa con bastante experiencia en combate. Además, su concentración de fuerzas en las inmediaciones de Bautzen les daba también bastante ventaja en comparación con la dispersión de estas nuevas unidades del Ejército Rojo. Bien, pues una vez hecha esta presentación de los rivales enfrentados y su situación, vayamos ahora al desarrollo de la batalla. El ataque alemán comenzó el día 21 de abril, liderado por la 20ª y 21ª División Panzer en dirección a Bautzen y la 17ª División de Infantería sobre Niesky. Cabe señalar que por el camino pudieron sumar a la lucha soldados alemanes que habían quedado aislados por el terreno tras la penetración soviética. La primera reacción del general polaco Karol fue ignorar el ataque alemán y no darle mucha importancia, pues no pensaba que se tratase de nada serio. Así pues, ordenó a la vanguardia de su ejército que continuase avanzando hacia Dresde. El resultado de este primer día fue la casi aniquilación de la 5ª división polaca, así como la brigada de carros de combate que la acompañaba. Con respecto a las ganancias territoriales, hay que indicar que los alemanes avanzaron unos 20 kilómetros en su parte central, mientras que en el flanco izquierdo se quedaron a las puertas de Bautzen. Durante los días siguientes los alemanes continuaron avanzando
y fue entonces cuando el general polaco fue consciente del peligro que corría en sus divisiones de vanguardia de quedarse completamente aisladas. Fue entonces cuando para el día 23 ordenó detener la marcha sobre Dresde y concentrarse en rechazar el ataque alemán. Para esa fecha, los alemanes ya habían recuperado la ciudad de Bautzen, así como decenas de pequeños pueblos que había en la región, estableciendo ahora la línea de frente a unos 15 kilómetros al norte de Bautzen. Ante tal situación, la respuesta soviética no se hizo esperar por más tiempo. Así pues, Konev envió a 8 unidades de su ejército a taponar la penetración alemana, entre la que destaca el cuarto cuerpo de tanques de la Guardia, que se dirigió hasta la localidad de Kamev para poner fin al avance alemán. Además, se asignó el segundo ejército aéreo soviético para que machacase a las tropas del general Grasser desde el cielo. Para el día 25 de abril, una contraofensiva soviética fue lanzada contra el flanco derecho alemán que cubría la 545 División Volgrenadier y la hizo retroceder. Además, con todos estos refuerzos los soviéticos consolidaron una línea defensiva al noroeste de la pequeña aldea de Lupa que rechazó cualquier nuevo intento de ruptura alemán. Durante estos días la peor parte se la llevó la 9ª División Polaca, que se había quedado aislada en su avance hacia Dresde y que el día 26 recibió la orden de retirarse y volver a establecer contacto con las unidades del Ejército Rojo. Así pues, se vio forzada a tener que atravesar las líneas alemanas y tras ser interceptada en su territorio por los germanos, sufrió fuertes pérdidas. Estas jornadas, que van desde el 25 al 28 de abril, se caracterizaron por una serie de combates en toda la cuña de penetración alemana, en la que mientras los germanos se iban mermando poco a poco, quedándose sin munición, gasolina y efectivos, el bando soviético no hacía más que reforzarse. Así pues, para el 28 de abril, la ofensiva alemana quedó detenida en seco sin más posibilidades de avance. Si bien Konev podría haber lanzado una contraofensiva general de vuelta de nuevo a Bautzen, lo cierto era que todas las miradas estaban puestas en los últimos combates que se estaban produciendo en Berlín. Por otro lado, carecía de sentido atacar en ese momento hacia el sur, debido a que la ofensiva definitiva sobre Praga sería lanzada una semana más tarde, tras el reagrupamiento de todos los efectivos asignados a dicha misión. El recuento de bajas de esta batalla fue catastrófico para los polacos, que sufrieron entre 18.000 y 25.000 bajas, en las que se incluyen unos 5.000 muertos y la pérdida de casi el 60% de sus blindados, que suponen unos 200 carros de combate y vehículos perdidos. Así pues, llama la atención que esta fuese la batalla más sangrienta de este ejército polaco desde la que sufrieron en Bázura en 1939, en la que tuvieron unas 50.000 bajas. Por otra parte, los alemanes sufrieron la pérdida de unos 6.500 efectivos, de los cuales 1.600 fueron muertos. Si bien podemos considerar esta batalla como una victoria alemana debido a que consiguieron una penetración en las líneas enemigas de unos 25 kilómetros, a nivel global careció de importancia debido a que no consiguió el objetivo de paralizar el avance de la fuerza principal del primer frente ucraniano que se dirigía hacia Berlín, ni conectar con las tropas del general Busse rodeadas en Albe. En cualquier caso, sí que frenó el avance polaco sobre una Dresde que recientemente había sido prácticamente destruida en el bombardeo de los aliados occidentales de mediados de febrero. 16 de abril de 1945. El grupo de ejércitos del Vístula bajo el mando del general Heinrichi resiste de forma desesperada el asalto que el Ejército Rojo acaba de comenzar. De todas las unidades con las que cuenta Heinrichi, el 9º ejército del general Busch es la más importante de todas y la que recibe el ataque principal de Zhukov. Estas defensas alemanas que defendían el río Oder eran la última oportunidad que tenían para frenar al Ejército Rojo antes de que entrasen en Berlín. Zhukov esperaba que su abrumadora superioridad de 7-1 en infantería y 6-1 en carros de combate le sirviera para arrollar a los alemanes en apenas unas horas de enfrentamiento. Sin embargo, las distintas líneas defensivas que Heinrich había preparado en las colinas del Silu aguantaron bien y la batalla se alargó durante 3 días. Una vez que las defensas alemanas fueron perforadas, las mermadas unidades alemanas tuvieron que replegarse en la dirección que dicha situación caótica les permitió. Hubo algunas que se retiraron hacia el noroeste y se reunieron con el famoso general Steiner. Otras se retiraron en dirección oeste hacia el interior de la ciudad de Berlín, como así fue el caso del general Helmut Weidling con su 52 Cuerpo Panzer, que poco más tarde fue nombrado comandante de la defensa de Berlín.
Finalmente, hubo otros como el general Buse que con los restos de lo que quedaba de su noveno ejército se replegaron en dirección suroeste. Sin embargo, no fue solo el primer frente bielorruso de Zhukov quien había atacado ese 16 de abril, pues un poco más al sur, el primer frente ucraniano de Konev también se había lanzado a la ofensiva. Si bien los ejércitos de Zhukov se habían atascado en las inmediaciones de las colinas del Silu durante 4 días, las tropas de Konev habían penetrado en las defensas alemanas a toda velocidad y despedazado por completo al cuarto ejército Panzer que defendía el sector. Así pues, el primer frente ucraniano de Konev se adelantó a Zhukov y desde el segundo día del inicio de su ofensiva ya estaba dirigiéndose a toda velocidad hacia el suroeste de Berlín. Esto provocó que el general Buse encontrase su vía de retirada cortada, ya que el ejército rojo se situaba en la retaguardia alemana. Únicamente tenían contacto en su flanco norte con el extrarradio de Berlín, que pronto sería también cortado por los soviéticos. Encontrándose los restos del noveno ejército bloqueados al sur de Berlín, la orden que recibieron de Hitler el día 21 de abril fue la de que mantuviesen la posición y estableciesen defensas tanto al este como al oeste. Posteriormente debían prepararse para atacar en dirección oeste al primer frente ucraniano y rechazar el ataque que Berlín estaba sufriendo por el sur. Claramente esto estaba fuera del alcance de las mermadas tropas de Buse, que después de 6 días de intenso combate estaban totalmente agotadas, sin casi munición ni combustible, y habían perdido la mayor parte de su equipo pesado. Todo se complicó todavía más cuando el día 22 de abril los soviéticos cortaron la vía que conectaba al noveno ejército con la guarnición de Berlín, dejando a unos 200.000 hombres aislados en los que fue conocido como el Kessel de Albe. El territorio que ocupaba Buse era como un triángulo invertido, con unos 30 kilómetros de ancho en su zona superior, a partir de lo cual se iba reduciendo a medida que descendía otros 30 kilómetros hacia su vértice del sur. Llegados a este punto, el antiguo discípulo de Manstein tenía 3 opciones. En primer lugar, podía intentar romper el cerco en dirección oeste y contactar con las fuerzas del 12º ejército de Benck. Tras esto, tenía la opción de sumar fuerzas con el general Benck para atacar juntos a los soviéticos o bien continuar hacia el Elba para rendirse a los estadounidenses. Sin duda alguna sería una marcha muy dura, en la que tendrían que combatir contra los soviéticos que les atacarían desde todos sus flancos, al mismo tiempo que avanzaban hacia el oeste. No cabe duda de que se perderían miles de soldados por el camino, y los que no pudiesen andar tendrían que ser abandonados. La segunda opción era dirigirse hacia el norte y entrar en Berlín para ayudar en la defensa de la ciudad. Esta era precisamente la orden que le había dado Hitler cuando Berlín también había quedado cercada. Buse por su parte sabía que la capital estaba perdida y que entrar en la ciudad significaría la muerte de la mayor parte de sus hombres en un combate agónico. Por último, el general Buse podía rendirse y confiar en que los soviéticos diesen un buen trato a sus hombres, pero debido a la ferocidad del frente oriental, no había ninguna garantía de que esto ocurriese. Ante este panorama y totalmente desesperado, Buse decidió no contradecir a Hitler y se preparó para dirigirse hacia Berlín. Sin embargo, mientras el noveno ejército se preparaba para ir a Berlín, Buse recibió una orden de Heinrichi, que recordemos era su superior directo, en la que le ordenaba que no se dirigiese al matadero que iba a suponer Berlín y que intentase por lo tanto unirse al 12º ejército de Benck. Las perspectivas de dicha evasión no eran nada malas, pues los ejércitos de Konev estaban centrados en Berlín y su tarea principal era la de rodear la ciudad y avanzar hacia su interior, por lo que no había dejado muchas tropas para luchar contra Buse. Buse por su parte necesitó varios días para decidir lo que hacer, hasta que finalmente el día 25 de abril decidió que no iría a apoyar la defensa de Berlín, sino que intentaría romper el cerco en dirección oeste para unirse al 12º ejército. Este retraso de 3 días que Buse necesitó para tomar esta decisión hizo que Konev estuviese mucho más asentado en el terreno, pues con Berlín ya rodeada, pudo poner más atención en el cerco de Albe. Sin duda alguna lo que Konev quería proteger era su retaguardia y su línea de abastecimiento, que transcurría justo por donde el noveno ejército tenía que pasar en su retirada. Siendo esta la situación, Buse organizó 2 unidades de ruptura con las que abrirse paso por las líneas enemigas y el día 25 dio inicio a su ataque de evasión. Tras duros combates, al día siguiente su intento de huida fue bloqueado y las unidades alemanas de vanguardia tuvieron que volver al cerco. Al mismo tiempo que esto se producía, los soviéticos comenzaron a presionar desde todas direcciones, reduciendo la bolsa de Albe a una 10ª parte de su tamaño original para el día 27 y 28. Tenemos que indicar que la situación en la que estaban las tropas del noveno ejército no podía ser más penosa, pues apenas tenía comida, munición y medicinas.
A eso hay que sumarle que tenían que hacerse cargo de decenas de miles de heridos a los que ya no podían atender, y que había unos 10.000 civiles con ellos que compartían su agónica situación. Por si fuera poco, la artillería soviética no cesaba de dispararles, haciendo estallar sus proyectiles a cierta altura para que el daño fuese mayor. Por otro lado, y tal y como hemos comentado antes, el 12º ejército se estaba dirigiendo hacia Berlín desde el río Elba por orden de Hitler del día 23 de abril. Fue aquí cuando el líder alemán ideó su última estrategia de la guerra, la cual le hizo recuperar brevemente la esperanza mientras estaba rodeado en Berlín. La orden que emitió fue que el 9º y el 12º ejército atacasen en pinza al suroeste de Berlín para posteriormente dirigirse a la capital del Reich y rechazar a los soviéticos. Al mismo tiempo, Steiner atacaría desde el norte y juntos ocasionarían al ejército rojo su mayor derrota en la guerra. Esto dio pie a la escena que se representó en la película del hundimiento, en la que se ve a Hitler emitiendo el siguiente telegrama. Telegrafíen a Keitel. Punto número 1. ¿Dónde se encuentra el ejército de Benck? Punto número 2. ¿Cuándo y por dónde realizará su ataque? Punto número 3. ¿Dónde está el 9º ejército? Punto número 4. ¿Por dónde atacará para romper el cerco soviético sobre Berlín? Las respuestas de Keitel, que en ese momento se encontraba ya fuera de Berlín, fueron totalmente sinceras y sin ninguna intención de adornar la realidad. En resumen, le dijo que ni las tropas de Benck o de Busse iban a poder realizar ningún ataque de liberación sobre la ciudad y que por lo tanto todo estaba perdido. Finalmente Keitel le volvió a pedir a Hitler que abandonase Berlín, ante lo que el líder alemán volvió a negarse. Unas horas más tarde, Hitler se suicidó. Regresando ahora a la crítica situación de los hombres del 9º ejército, estaba claro que Busse tenía que volver a intentar salir del cerco y conectar con Benck, pues sus tropas estaban a punto de ser aniquiladas. Así pues, para el día 28 Busse convocó a sus principales comandantes para estudiar el plan a adoptar. La decisión que tomaron fue reagrupar a sus escasas fuerzas blindadas y soldados que aún estuviesen en condiciones de combatir y organizar un último intento de ruptura. Tras haber fijado este plan, durante esa tarde del 28 de abril, los hombres del 9º ejército iniciaron su ofensiva. Después de intensos combates, hubo algunas columnas que consiguieron avanzar y otras quedaron estancadas. Durante el día 29 la penosa marcha de esta columna alemana continuó, sufriendo cada vez más y más bajas. 50 kilómetros les separaban de las tropas de Benck, que nada podían hacer para intentar recortar la distancia desde sus posiciones, pues también estaban siendo atacados por los soviéticos en todas direcciones. Para el día 30 de abril, los restos del 9º ejército se encontraban a 10 kilómetros de Benck, después de haber sufrido decenas de miles de bajas entre muertos, heridos que no habían podido continuar y soldados que habían caído prisioneros. Finalmente fue durante el 1 de mayo cuando los agotados hombres de Busse pudieron llegar hasta Benck, comenzando entonces la marcha hasta el río Elba para rendirse ante los norteamericanos. Sin embargo, y por desgracia para ellos, los estadounidenses rechazaron a la mayoría de estos soldados y terminaron cayendo prisioneros de los soviéticos. Es difícil indicar una cifra exacta, pero se estima que de los 200.000 alemanes que fueron cercados en la bolsa de Albe, tan solo 30.000 o 40.000 llegaron hasta la posición del 12º ejército, cayendo prisioneros unos 120.000 y muriendo los otros 60.000 en el intento. Finalmente, solo unos pocos miles fueron hechos prisioneros por los estadounidenses, cayendo la gran mayoría bajo manos soviéticas. Y bien, hasta aquí el programa sobre la evasión del 9º ejército alemán en una situación de caos total. Si queréis conocer qué fue lo que ocurrió con otras unidades que estaban al norte de Berlín, comandadas por el famoso general Steiner, os dejo el programa en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos aquí como cada miércoles y domingo. Hasta pronto.